Hola a todos, mi nombre es Brian Gómez, perteneciente al SENA CIT de Barranca Bermeja, al programa de formación, instrumentación y control de procesos industriales, número de ficha 299-5446. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre motores eléctricos, principios, componentes y aplicaciones. Los motores eléctricos son indispensables en la automatización industrial, ya que son lo que impulsa la maquinaria y diversos tipos de procesos. Su comprensión es vital para la selección y el uso adecuado en las aplicaciones. Así que vamos a hablar de la base para entender un poco su funcionamiento y aplicación. Para cerrar, estas diapositivas son imprescindibles en la industria, comprender su uso y funcionamiento es vital, y pues hay que entender su funcionalidad, sus partes y sus aplicaciones. Vamos a hablar un poco sobre el principio de funcionamiento del motor asincrónico trifásico. Este motor opera según el principio de inducción electromagnética. La velocidad de sincronización, cuál sería la velocidad del campo magnético giratorio, y el deslizamiento. El deslizamiento sería la diferencia entre la velocidad de sincronización y la del rotor. Estos son conceptos clave para entender su comportamiento. Los motores asincrónicos trifásicos se componen de dos partes: de un estator, que es la parte fija que contiene los devanados, y un rotor, que es la parte móvil. El rotor puede ser de jaula o de anillos, dependiendo de para lo que se vayan a necesitar, ya que cada uno posee características específicas. Ahora, ¿cómo funcionan las variaciones de tensión y de frecuencia en estos motores? La tensión y la frecuencia de la implementación eléctrica, de la alimentación eléctrica, influye en el comportamiento del motor. Las variaciones de tensión afectan la velocidad y el par, mientras que la frecuencia está directamente relacionada con la velocidad de sincronización. El control de estos parámetros es esencial para optimizar el funcionamiento del motor. Ahora vamos a hablar de el arranque de estos motores. Entonces tenemos varios tipos de arranque: arranque directo, arranque de estrella triángulo, de devanados partidos y arranque electrónico. Entonces tenemos que, el arranque de los motores asincrónicos puede requerir métodos para limitar la corriente, como el arranque directo, estrella triángulo o devanados partidos, estatórico o por autotransformador o electrónico. También se escriben métodos de arranque rotórico por resistencias de motores de anillos. El arranque directo, pues es eso, funciona que el motor arranca de una vez a su máxima capacidad. El arranque estrella triángulo genera un arranque más suave al inicio, y después de que el motor se estabiliza, el motor arranca a su capacidad normal, a su capacidad máxima. De devanados partidos, es como su nombre lo dice, funciona con media bobina. Y el arranque electrónico, pues con el arranque electrónico podemos variar la velocidad en la que va el motor. También vamos a hablar de su regulación y su frenado. Se describen métodos para la regulación de velocidad de motores asincrónicos trifásicos, así como diferentes técnicas de frenado eléctrico, por así decirlo, por contracorriente, la inversión del sentido de giro, por inyección de corriente rectificada y por funcionamiento en hipersincrono, superando la velocidad de sincronización. Entonces, pudimos ver tipos de regulaciones, de regulación de velocidad, de frenado por contracorriente. Se le
se le pone corriente para intentar invertir el giro, pero de manera controlada para que vaya frenando poco a poco, frenado por corriente rectificada, lo cual lo que hace es inyectar corriente para detener el motor. Y pues el hipersíncrono es para pues, superar la velocidad de sincronización, como su nombre lo indica. Ahora vamos a hablar de motores asíncronos monofásicos. El principio de funcionamiento y los modos de arranque de los motores asíncronos monofásicos que difieren de los trifásicos en su necesidad de un método de arranque para generar un campo magnético giratorio inicial. Entonces son diferentes a los trifásicos, por lo que acabamos de mencionar, ya que su campo magnético, lo cual es lo que hace que el motor gire, funciona de manera distinta. Motores de corriente continua. Se describe, o sea, el principio de funcionamiento de estos motores se describen como por su principio de funcionamiento, ya que funcionan por corriente continua o corriente directa. Estos son los motores que funcionan a corriente con la que podría decir que funcionan todos los aparatos electrónicos hoy día, como un computador, un teléfono. Entonces, este tipo de motores posee diferentes métodos de excitación y sus partes y estructuras son diferentes a las de un motor de corriente alterna. Para cerrar, podemos decir que la correcta selección y control de motores eléctricos es fundamental para la eficiencia y seguridad de los sistemas automatizados. Debemos tener claro qué tipo de motor necesitamos en nuestro sistema, debemos tener claro qué función le vamos a dar al motor en este sistema para poder así elegir el motor adecuado. No podemos elegir un motor de corriente continua para un sistema alimentado por corriente alterna. Entonces debemos conocer perfectamente qué queremos hacer con nuestro sistema, para qué vamos a utilizar el motor, y de esta forma tener claro qué motor nos va a servir para nuestro sistema. Muchas gracias. Ya saben que si les gusta este tipo de contenido, puedes suscribirte, dar un like y activar la campanita para que se te notifique cada vez que suba video. Muchas gracias.